La historia transcurre en la ciudad de Piura y Talara. Un joven encuentra el cadáver de Palomino Molero, al que habían asesinado de modo brutal. El teniente Silvay, el guardia Lituma, son los encargados de resolver el crimen. Sus investigaciones se dan en medio de un paisaje desértico, caminos pedregosos y polvorientos, arenales y malas resecas, así como playas con un mar plomizo y grasiento por el petróleo. Transitando por fondas, bulines, casas de esteras, chozas y rebaños, el teniente Silva, junto con su ayudante Lituma, logran descubrir los asesinos. Averiguan que Molero era de Piruma, cantaba boleros y había entrado a la base aérea de Talara. Lituma visita a su madre y se entera que Molero se había enrolado por propia voluntad al servicio militar. El cantinero Moisés le cuenta que Molero le había confesado que estaba enamorado, pero que su amor era imposible. Silva y Lituma van a buscar al coronel Mindrau a la base para que los autorice a interrogar a los compañeros de cuadra de Molero, pero este les niega la autorización. Los trata en forma hostil, despectiva, racista y autoritaria. Al salir, el teniente Silva tiene la seguridad de Mindrau, aunque lo niegue, sabe lo mucho sobre el asesinato. Se enteran que ese día el teniente Dufo matonea y se emborracha en un bulín, cosa que les parece sospechosa, y al interrogarlo les dice que él mató a Molero, se la buscó, por picar muy alto y meterse en el corral ajeno, que él era el prometido de Alicia, la hija de Mindrau, pero que el coronel ya no lo dejaba verla. Regresan a la comisaría y encuentran un papel que dice que los mataron a Molero, lo sacaron de la casa de Doña Lupe en Amatape. Enrumban al pueblo y Doña Lupe aterrorizada les cuenta que Molero y su novia habían estado en su casa esperándolos al párroco para que los case cuando vinieron dos hombres y se lo llevaron, a pesar de las amenazas y resistencia que la novia de Molero expresaba. ¿Quién mató a Palomino Molero? Es una obra inspirada en un hecho real acontecido en Perú en el año de 1978 y que invitó a Vargas Llosa a trabajar en un género que no le es propio, la novela negra o policíaca. Pero ¿qué categoría literaria le es propicia a este autor? Veamos su evolución. Sus primeras tres novelas tocaron temas políticos y problemas sociales. Enseguida ingresó al ámbito humorístico y al autobiográfico. Después retomó la seriedad escribiendo una novela histórica para sorpresivamente tocar temas eróticos y con posterioridad regresar a varios de los enfoques literarios ya mencionados. Así visto, no es posible entonces encasillar a Vargas Llosa en ningún género literario. Es más, tampoco podríamos decir que lo policíaco le es estrictamente nuevo. Antes de elaborar más en otros aspectos del contenido o estilísticos, introduzcámonos en la temática de la novela, lo que nos llama más la atención. La trama consiste en la investigación del homicidio de un avionero que trabaja en una base militar de la ciudad de Talara, en el norte de Perú. El cadáver encontrado da muestras de un asesinato brutal, pero no ofrece cerca de quién podría haber cometido tan horrendo crimen. Dos investigadores, el teniente Silva y el guarda Letuma, miembros de las fuerzas policiales de Talara, se encargan de hacer las averiguaciones para resolver el misterio. En este intento descubren que el crimen está relacionado con miembros de la base aérea. Paralelamente se desarrolla un relato secundario que da cuenta del deseo del teniente Silva de poseer a una mujer casada, en sobrepeso y mayor que él, a punto que podría haber sido su muerte. Esta mujer lo rechaza sistemáticamente hasta que esta historia alcance su propio desenlace. Vuelven a aparecer en estas novelas tres de algunos de los temas recurrentes en la obra de Vargas Llosa: los militares, los perjuicios. Es decir, que tal novela policial no lo es realmente. En el mejor de los casos se diría que esta obra es una novela híbrida que combina lo policial con la denuncia de severos problemas sociales. No ha faltado quien diga que si de verdad esto se trata, Vargas Llosa habría fracasado en todo porque no logra crear ni un buen ambiente policíaco ni presentar o examinar a fondo un problema social. Cierto, no es una novela que elabora en ninguna de estas dos áreas, sino que pasa a través de ella con cierta ligereza. En cambio, la obra es fascinante porque lo atribuye a dos hechos: uno, el haber logrado lo que Vargas Llosa busca al escribir esta historia, y dos, la técnica de escritura. Detengámonos en el primer punto por un momento. Vargas Llosa mismo lo dicho, él nunca intentó escribir una novela policíaca. ¿Qué es lo que pretendía entonces? En mi interpretación, el autor quería utilizar este crimen y la aproximación del detective para hacer que el lector
para hacer que el lector entre en el mundo fascinante de Vargas Llosa. El estudio del contexto político en el Perú de los años 50 nos ha mostrado que en el país hubo una dictadura militar del general Odría, quien no respetaba los derechos humanos y limitó la libertad de expresión y de prensa. Era una época de represión policial y corrupción que afectaba a todas las capas sociales. Durante su gobierno, el presidente Odría entabló una relación de cooperación con los Estados Unidos en asuntos militares. Por otra parte, analizando los hechos que impulsaron a Vargas Llosa a escribir esta novela, deducimos que el autor estaba indignado por el asesinato silenciado por la burocracia oficial peruana. Posiblemente la historia se inspira en la investigación de la muerte de 8 peruanos ocurrida en enero de 1983 en Ayacucho. En efecto, se inspira en sus propios recuerdos del pasado. Por último, hemos llegado a la conclusión de que la intención primordial del autor a la hora de escribir la novela fue demostrar la existencia de algunos problemas arraigados en la sociedad peruana.